Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez. Estamos en una más de las charlas que tenemos aquí en la librería, en general con los autores de Bonilla Artigas Editores, pero hoy tenemos un invitado muy especial, una invitada muy especial, porque para que los autores de Bonilla Artigas Ediciones presuman sus libros, para que usted compre y se sienta atraído por los libros de Bonilla Artigas, para eso está Jocelyn Medina, que es nuestra invitada. Jocelyn es la encargada del diseño de los libros y de las portadas en Bonilla Artigas Ediciones. Jocelyn, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por las portadas, porque hay unas que son bellísimas, la gran mayoría. Cuéntanos, ¿por qué decidiste dedicarte a este feo oficio, donde tú eres la última en ser reconocida de las portadas? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Es una pregunta muy amplia, también sencilla a la vez, aunque se vea contradictorio. En general, el diseño me inspiró, me llamó de alguna manera por la sencilla razón, la premisa, digamos, de querer comunicar justamente lo que tienes en la cabeza y tratar de que el público, de que ya sea el cliente, el lector, tu público final, entienda o al menos dejarles un poco de el concepto básico que le quieres pues comunicar al final del día. Hay veces que puedes pretender una idea y haciendo maromas no va a salir si no sabes más o menos por dónde irte, por qué camino, no sabes ni siquiera darlo a entender en palabras. Me parece que un medio gráfico, un medio visual, es bastante rico y bastante apapachador para el público. Pero en ese sentido, como tú dices, el asunto de atrapar la atención del consumidor, en este caso el lector, tiene que ver un poco, en el sentido más pragmático de la historia, tiene que ver con la venta, ¿no? Con la parte mercadológica del asunto. Pero en la parte de la portada de un libro, que yo la comparo a las ya inexistentes tapas de un disco, de un LP, incluso un CD, interviene algo todavía más importante, que es la parte creativa, la parte artística de este diseño. ¿Cómo logras de repente unificar colecciones? ¿Cuántas colecciones tienes? ¿Cuántas portadas has hecho para la editorial? ¡Wow! Bien, las colecciones tenemos arriba de 30 colecciones, más lo que se va sumando día a día con los nuevos contenidos que nos van llegando. ¿Cuántas he hecho? No sé, arriba de 300, más o menos estimo. Y justamente hay una parte en donde se da esta complicación que el diseñador tiene que, no sé, manejar una línea en donde pueda conjugar el deseo del autor, el propósito del contenido, la parte mercadológica, ¿qué será? La parte creativa, que pues uno pone, digamos, puedes poner a dos diseñadores a competir dándoles tanto material y uno te va a crear, teniendo en cuenta los mismos parámetros de contenido y del propósito del autor, te va a crear una propuesta diferente a la del otro, dependiendo de cómo lo percibe tal cual. Entonces, es bastante complicado hacer que todas estas líneas al final del día pues se conviertan en una, ¿no? No sé, es una manera de verlo como, me imagino, no sé, un hexágono, digámoslo, en donde vamos conjugando cada uno de los propósitos, cada una de las aristas, juega un papel bastante importante en donde de repente si le metemos más creatividad, pero se sale de los lineamientos editoriales, o de repente si totalmente nos basamos en los deseos del autor, pero igual eso restringe la creatividad
o tiene problemas con el mismo contenido, ya estamos logrando, pues, sí, un producto que tal vez funcione, pero tal vez ya no está pegándose al contenido que se quiere ofrecer. Y tampoco está pegándose a lo mejor a la unidad de cada colección. Exactamente, porque cada una pues tiene su concepto, tiene su personalidad. ¿Cuál es la que más te gusta? Uy, qué pregunta tan complicada. Creo que en estos momentos también por muchos de los contenidos que están llegando, de lo que más me ha gustado hacer es colección asterisco, ya que nos permite también una gama de posibilidad creativa, ya sea por el formato, que estamos en un formato bastante innovador, es bastante inusual, igualmente por la formación de los interiores, nos permite dar más creatividad para llamar al lector, para que el autor también pueda expresarse y que las ideas fluyan con la misma lectura. Y esto lleva a una parte que es importante que acabas de mencionar. O sea, tu trabajo no termina ni se limita en la portada o la contratapa del libro. ¿Qué más haces? Sí. Bien, justamente yo doy tratamiento completo en este caso a los libros en todo lo que conlleva la técnica y en lo que lleva el cuidado editorial, obviamente más apegado al área de diseño, para, claro, las diferentes colecciones que tenemos. Hay algunas que sí están estrictamente, no sé, apegadas a ciertas cajas, a ciertas reglas, lineamientos, pero hay otras que nos permiten justamente poder moldear un poco esto, incrustando imágenes, incrustando archivos, ya sea que vayan para contenido digital, pues archivos que se puedan explotar de otra manera. Entonces, yo trabajo también en esta parte, en pues lograr una estructura que vaya desde el cuidado de los textos, desde el tratamiento un poco, digamos, de la gestión legal de las colecciones, de cada libro, de cada proyecto. Y pues más importante, la parte gráfica totalmente, que es la estructuración completa de un libro, o sea, el acomodo de cómo se tiene que seguir según la temática, que pues en cada caso es única, y cómo se tiene que seguir como diré, como el diseño, pero estructurado. Entonces, justamente, igual que es como darle personalidad en portada, se tiene que dar una personalidad a los interiores, por tipografía, por contenido gráfico, por colores, en el caso de que los libros los incluyan. En otros casos, cuando tenemos una producción nada más a una tinta, por ejemplo, a 2 tintas, que es más complicado trabajar tanto material tipográfico como material gráfico, digamos que te las tienes que ingeniar, a fin de cuentas, para poder enriquecer. Si no, no sé, es como un simple texto y una imagen que no va a llamar tu atención en ninguno de los puntos que se pretende. Y tú decías, cada libro de repente te plantea un problema específico o es único. Pero además, tú no recibes el libro y ya, sino que como decías hace un momento, a veces tienes un autor que puede ser una pesadilla, me imagino, o no ser una pesadilla. ¿Qué tanto un autor retrasa o acelera tu trabajo? Uy, es una complicación de pronto. Sí, o sea, es más bien un volado. De pronto los autores tienen estas ideas claras, ya llegan con su contenido, con su material, ya sabemos de parte de la edición y del grupo de editores cómo se va a trabajar. Ahora, el editor tiene la comunicación directa conmigo y con mis diseñadores para entablar o para bajar, digamos, el aterrizar, cómo es que
iría mejor tal cosa, cómo es que iría mejor alguna otra. El dilema es justamente cuando de repente tenemos ya este contacto directo, ya sea en un proceso, en una parte del proceso más avanzada, en donde el autor dice, oh, sí quería esto, pero como que no tan así. Así que esto pues entra igual en la disyuntiva de, puedo complacer de aquí para acá, pero de aquí para acá yo tengo que entrar en una estructura, tengo que respetar mi identidad como editorial, como diseñador. Entonces, tenemos primero ese caso. Claro, están otros casos en donde el autor mismo te da, o la autora, claro, te da la pauta para que tengas libertad creativa, que en donde simplemente evalúa tu trabajo, te dice, es que me gusta este tipo de línea, me gusta este tipo de contenido, quiero algo así. Entonces, obviamente es más sencillo y al final pulir un proyecto resulta divertido en ese caso. Y hasta esto, te dan ganas de que tenerlo otra vez de cliente, ¿no? Sí. Decíamos en publicidad, el cliente siempre pierde la razón. Entonces, yo imagino, porque además el mundo de los autores todavía es más aislado, que pierden la razón con mucho mayor facilidad que un cliente de una agencia de publicidad. Sí, claro. Por ejemplo, en el ámbito, en el gremio también, se sabe, por ejemplo, lo que nosotros comúnmente denominamos como el capricho del autor. Porque a veces, híjole, un capricho puede salir bastante complicado de solucionar. A veces los autores toman en cuenta, claro, que si bien como ellos son los expertos en su tema, nosotros somos los expertos del otro lado de la cancha que saben solucionar temas de diseño, temas gráficos, temas de marketing, etc. Entonces, en este caso, cuando lo saben respetar, entramos en una especie de acuerdo, en un vaivén, para poder solucionar ambas partes. Tú no pierdes, pero yo tampoco. En este caso, hay autores que si bien dicen, tengo una idea, y la gran idea como que no resulta. Como que no es tan grande. En este sentido, pues es más fácil a veces demostrarles, incluso haciendo por pruebas, mira, ¿sabes qué? Aquí tengo tu material, tu idea va más o menos por aquí, la entiendo, sé como que lo que quieres, o a veces nos toca esa labor de tener que interpretarlo, y después es pues ponerle en frente el decir, todo bien, pero no funciona. No funciona. Lo que te funciona es tal y tal por tal y tal razón. Y muchas veces ni siquiera entienden esta razón. Lo sabemos por experiencia. Ahora, volviendo a la belleza de tu trabajo. La colección que hiciste para Adolfo Castañón, sí. Cuéntanos, porque tiene una presentación que los hace, como dices, con su personalidad diferentes, igual luego puedo platicar de la poesía. Sí, bueno, en este caso, Adolfo Castañón, siendo una persona cercana a la editorial, también pues tiene un contenido al que no somos ajenos. Así que intentamos también por esta parte darle una fluidez de diseño y darle una fluidez en donde tenemos la ventaja que conociéndolo podemos, digamos, personalizar su trabajo, externalizarlo para el lector. Y en el caso de la colección de poesía, que también es muy, muy especial, ¿no? Y tienes portadas bellísimas también en esa colección. ¿Esa debe ser menos difícil o me equivoco? Uy, no, todas tienen sus complicaciones, la verdad, pero recientemente trabajando con algunos colegas les decía, es como cuando a los papás les preguntan qué hijo quieren más, uno no puede ponerse a decidir. En todos mis proyectos, en todos los proyectos en los que he estado, la verdad, me son muy enriquecedores, me dejan muchas cosas e intento que cada uno también tenga, pues, pese a su contenido,
el mismo valor, intento que lo exprese de la misma manera. Y otra cosa, 300 portadas o más. Sí. Tú empezaste con un estilo y a lo largo del tiempo, me imagino que el estilo ha variado y hoy veo portadas que ya son un poco o mucho más diferentes. Cuéntanos de por qué y cómo se hacen transiciones en el diseño de la portada que impacta directamente al diseño de la colección o incluso a la forma en que percibimos los libros de la editorial. Claro, sí. Bueno, cuando yo entré ya había evidentemente un grupo de trabajo ya establecido. De inicio, pues uno tiene que empezar a familiarizarse con contenidos, con qué se puede, qué no se puede, en dónde se puede, en dónde no. En este caso, de inicio sí, uno tiene que seguir para pues foguearse las estructuras, las dinámicas de cada colección. Casi siempre lo que permite hacer una evolución y estas transiciones parte desde lo que los autores quieren, desde donde los editores, que también tienen líneas trabajando, es decir, un editor trabaja tales colecciones, otro editor por otro lado. Entonces, cada uno tiene más o menos en la cabeza también algo estructurado de lo que queremos como resultado final. Así que, en el mismo proceso de las publicaciones, aunque se traten de una misma temática, los autores también, al ir recibiendo los materiales, nos van dando a su vez una evolución de temáticas, o sea, una evolución de contenidos dentro de los temas de las colecciones. Esto nos permite justo ir como que sacando un poco de la estructura, metiendo un poco de creatividad, sacando un poco de lo básico, metiendo cosas más modernas, de repente recurrir a nuevos niveles de comunicación visual. Entonces, es bastante complejo establecer como una línea fija que sigue cómo fue la evolución de todos. Pero sí, justamente todos han permitido estos cambios por los mismos contenidos y el acercamiento que se debe de tener entre el diseñador y el autor al final del día. Diseñar portadas de los libros es, para una editorial, es también como la cara de la editorial, no solamente del libro. Yo me acuerdo cuando era joven, los libros de bolsillo de Alianza eran muy especiales, ¿no? Y muy fáciles de reconocer a la distancia. En general, con los libros de Bonilla Artigas me pasa lo mismo. Y me gusta mucho de repente el uso que haces de ilustraciones antiguas y cómo las cortas y las seleccionas, incluso con cosas contemporáneas como las ilustraciones de Juan para esto, para la Guerra del Unicornio, ¿no? Donde juegas, manipulas, haces collages. ¿Qué tanto es ese trabajo de ir en la selección, en la casa, en la investigación de imágenes que te sirvan, no solamente en un diseño de una imagen que a lo mejor te proporciona el autor, sino esta parte? Hay un chorro de silografías en tus portadas, ¿no? ¿De dónde viene toda esa investigación? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Bueno, cada proyecto es un mundo totalmente. Desde que mientras un diseñador se encarga tal vez de formar los interiores, yo estoy a cargo ya de la portada. En el mismo proceso tenemos a un editor evaluando otras cosas. Pero justo cuando tenemos material, por ejemplo, es lo más sencillo. Tener material ya de interiores que se puede utilizar o que se quiere reflejar en las portadas da una facilidad de preselección, entre comillas. Pero igualmente, si tenemos contenido que no funciona, no cumple con los requerimientos de calidad o está atorado por algún detalle legal, tenemos que recurrir, no sé, a recursos, digamos, lo más similares posibles, lo que más le pueda ayudar al autor a expresar lo que quiso hacer desde el principio. Pero
pues esta parte de la selección, ya cuando se me da a mí una libertad, digamos, creativa, se basa tanto en calidades, en investigar, tienes que saltar una parte del libro, en saber de qué se va a tratar, más o menos. Tienes que, en todo caso, tengo la fortuna de poder leer contenidos eh, desde que los estoy formando. Eso te ayuda como diseñador a familiarizarte, a saber por dónde vas a ir, a saber si en cuestiones de psicología de color te va a ayudar una cosa o te va a ayudar la otra. Tal vez tú por el título, desde que solo te lo mencionan, tienes una idea y esta idea preconcebida no tiene nada que ver con lo que al final llega, con el material que se está trabajando. Entonces, esta parte de la selección sí es importante, sí se necesita hacer un research para poder entender, para poder englobar la idea. Y bueno, llegando a la parte de qué tan tardado es, eh, igualmente hay cosas que se pueden hacer sumamente sencillas porque de entrada tenías algo que no estaba tan alejado, hay otras en donde, pues sinceramente, como creo que me imagino en todo, te puedes alejar, te puedes perder totalmente y tienes que regresar y tienes que aterrizar para saber a dónde quiere ir tu idea, porque tu idea, lo repito, debe concordar con el autor y debe concordar con la imagen que nosotros damos al público. Y sobre todo, de la vista nace el amor. También. Entonces, el lector tiene que ver una portada lo suficientemente atractiva para acercarse al libro. Sí, por supuesto. Y es la carta de presentación del libro, ¿no? Ni siquiera el primer párrafo todavía, ni la primera frase. La carta de presentación del libro es la portada que tú le haces. Así es. Cada libro, igual, por la manera en que interactúo con él, cada proyecto, yo lo veo así. Tanto la carta como del autor, como la de la editorial, como la mía misma. Quiero que se vea reflejado mi trabajo, quiero que se vea, si bien, como dicen, a veces el hacerlo parecer fácil es lo que uno pretende, sí, en algunos casos, pero creo que también debe valorarse cuando se nota quién puso qué y qué tanto puso de qué, porque eso, detrás de cada libro la verdad es que hay un esfuerzo de parte de un grupo muy grande y el esfuerzo es considerable. Y otra pregunta, hoy en día tienes ediciones impresas y tienes ediciones digitales. Sí. ¿Cómo trabajas y cómo separas el trabajo de una con otra? Porque yo imagino que en el caso de la versión digital, a lo mejor tienes que tener en cuenta el asunto de qué tanto brillo, qué tanto no brillo va a tener la pantalla, qué inclinación le va a dar, para que se pueda hacer atractivo totalmente el trabajo que estás haciendo. Sí, bueno, las diferencias van en muchísimos aspectos. Lo hemos visto, yo creo que la mayoría de lectores, en donde de repente sí, leer un libro físico te simplifica cosas en cuanto a moverte, hacer, deshacer, la luz, la dificultad de la visión, cambiando a una plataforma o algún dispositivo, se contemplan otras cosas. En el momento que nosotros trabajamos las ediciones de los libros, contemplamos siempre 3 formatos que son justamente el libro impreso, el libro como plataforma y el libro como ebook. En este caso, los que son ya para términos digitales contemplan, por ejemplo, libertades justamente en más diseño, en brillos, en, digamos, trucos, gráficos interactivos, en donde claramente no lo puedes tener en una impresión, a menos que esta impresión tenga encartes tal vez dinámicos, pero siempre una impresión te va a reducir esta posibilidad. Entonces, siempre cabe desde el principio esta posibilidad de sí tengo que trabajar para, claro, mi producto final impreso, pero desde que lo trabajo impreso tengo que considerar que esto también va a estar en pantalla. Entonces, también entra en las dificultades al diseñar, porque tienes que saber de algún modo que lo que tú estás viendo en pantalla
Ok, Jocelyn, una de las cosas que es importante hoy en día es, me imagino, pensar en una edición impresa, pero también en las ediciones virtuales, porque el público no es diferente, pero la forma de leer sí, porque si inclino la pantalla tengo más o menos brillo, la agrando, la achico, la leo en un dispositivo o en otro. ¿Qué retos tienes tú cuando enfrentas estas nuevas formas de edición? Bueno, los retos se presentan de todo tipo, se presentan desde la edición y justo llegando en el diseño, creo que lo más complicado es empezar a hacer un libro sin tomar en cuenta que vas a tener justamente varios formatos en donde vas a tener un lector. De repente están, sí, el formato físico, que es muy manipulable, es, entre comillas, noble. Ahora ya todos los podemos llevar a todas partes, pero la experiencia, como la gran mayoría de las personas lo dice, lo sabe, es muy diferente. Incluso leer el libro, el ojearlo, el sentirlo, es muy diferente. Disfrutarlo visualmente también es una consideración que desde el punto de diseño se tiene que volver un tanto maleable, porque al considerar que un libro se va a imprimir, también desde el momento que yo lo tengo que considerar que este libro también se va a ir a plataformas digitales. Por tanto, los colores que tengo, las texturas, la posibilidad justamente de aumentar, de trabajar con medios, de enviar desde una lectura digital a páginas o, en fin, hacerlo más interactivo, no lo voy a poder lograr con el libro impreso. Entonces, esta parte se vuelve muy complicada porque es hasta contradictoria. De pronto tengo que manejar una gama muy grande de posibilidades de, wow, se me ocurrió una idea fantástica para mi versión digital, pero la idea fantástica no me da, pero para nada en el físico, porque solo tengo una página y tengo que trabajar con esa página. Va también no solo en las portadas, sino justamente en el diseño de interiores de cómo corre un texto, cómo corre las ideas y cómo va fluyendo el material gráfico. Y no de repente se vuelve hasta más lúdico y más acorde a esta nueva forma de consumir contenidos, de estar moviendo pestañas, ventanas, en el sentido de que puedes crear hiperlinks donde de repente la gente se meta. O sea, no de repente, en lugar de que lo sientas más complicado, de repente dices, wow, puedo hacer. Sí, claro. Abre un mundo. La verdad es que sí, es muy amigable para el lector, porque justamente de repente, no sé, lo vemos en estas plataformas en donde cosas sencillísimas, como que estás leyendo y de repente no cachas una palabra, de repente justamente te marcan notas al pie, en donde si no comprendes, si no tienes esa info de fondo, no vas a terminar de comprender al final la idea que te están dando a entender en el momento. Y se hace muy accesible el poder irte y, ¿sabes qué? Esto significa tal, esto significa tal, esto me lleva a esto. Ah, ya entiendo el contexto, ya puedo regresar, puedo completar mi idea y puedo seguir con el contenido completo. Claro que es enriquecedor y es sumamente más sencillo hacerlo de este modo que tenerlo en un libro físico. O puede ser más peligroso, porque ¿También? empiezo a leer, me voy al hiperlink y de ahí me sigo al que sigue complicado. y salto y ya no me acuerdo dónde estaba, qué estaba leyendo. Sí, por lo general es muy fácil. Doble clic y ya estás en otro lado, doble clic y ya estás en otro lado. Y de repente se convierte, no sé, hasta en un brevario, en donde quién sabe en dónde empezaste y quién sabe por qué terminaste allá. Así es. ¿Qué sigue con tus portadas? ¿Qué sigue? Pues ahorita tenemos muchos proyectos en puerta.
Afortunadamente la editorial está abriéndose también a posibilidades de temáticas. Están llegando muchos autores nuevos, también regresan a casa, muchos autores que ya hemos tenido. Tenemos pues de todo, tenemos ensayos, tenemos poesías. Claro, todo esto conlleva sus personalidades, las de nuevos autores, gente por conocer, ideas que nosotros todavía no hemos englobado, ideas que no se nos han presentado, tal vez ideas que se dejaron en el tintero. Es un mundo lo que sigue. Yo les quiero decir que cada vez que compren un libro de Bonilla Artigas Ediciones, van a tener el trabajo de Joyce en sus manos. Van a poder disfrutar del libro gracias también en mucho al trabajo de Jocelyn en cada uno de los libros que trabaja con tanto cariño, con tanto amor, con tanta creatividad y con tanto diseño, que hacen también del editorial un sello que tiene su propia personalidad. Jocelyn, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo, redes sociales? Bueno, por ahora tengo Instagram, también estoy en LinkedIn y en antes Twitter, como Joycinita. Ahí pueden encontrar un poco de mi trabajo, tanto de diseño como trabajo de fotografía y diseño editorial en general, que es algo que nos apasiona. Okay. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me sigo negando a decirle ex, como @cernícalo, y me encuentran en Blue Sky también como @cernícalo. Y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una charla como cualquiera, que puede encontrar en cualquiera de las plataformas a las que estés acostumbrado a oír podcast. Ahí también tengo un montón de charlas bien interesantes. Muchas gracias, como siempre, a Yaroslav y a André por la producción de este episodio aquí en la Librería Bonilla. Muchas gracias y nos vemos próximo. Hasta luego. Sí, muchas gracias. No.